Ya sea porque quieres trabajar tu desarrollo bajo arquitectura Jamstack o porque simplemente deseas construir un sitio web estático de rápida respuesta, vas a necesitar un precompilador de lenguajes de marcado, un Static Site Generator. Conozcamos el event. Cuando estamos trabajando un desarrollo web es habitual encontrarnos en situaciones en las que nos es especialmente interesante desarrollar sitios rápidos que nos permitan disponer de la información muy servida de una forma casi inmediata. Para ello vamos a necesitar de forma habitual una de esas piezas tan importantes en cualquier tipo de arquitectura Jamstack o simplemente en arquitectura clásica para sitios estáticos, como es un generador de sitios estáticos, un Static Site Generator. Estas herramientas nos permiten, a través de un código desarrollado con HTML, CSS, JavaScript, etc., poder realizar la construcción, la precompilación de nuestro sitio para poder servir las páginas ya con código HTML precompilado, con código de marcado precompilado. Pues para hacer todas estas construcciones necesitamos como decíamos, Static Site Generator, y el Eleventy es uno de ellos. Veamos un poco cómo funciona y demos los primeros pasos con él, ya sea porque queremos hacer un sitio web estático utilizando esta tecnología o porque estamos comenzando a utilizar arquitectura Jamstack en nuestro desarrollo. Aquí tenemos la página web de Eleventy, que es bastante fácil, es el 11 ty.dev, Eleventy, y tenemos por aquí nuestra página donde podemos acceder a toda la información y documentación de este Static Site Generator. Para utilizarlo y dar los primeros pasos con él, vamos a acudir rápidamente a la sección de docs y aquí podemos ver toda la información relevante y relacionada con el uso de este sistema, de este generador. Sin embargo, yo os hago un pequeño resumen sobre las principales acciones que podemos realizar con él, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es entrar a código y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis todo su potencial. Dentro de Eleventy, bueno, podemos observar que este generador es un generador de confianza para principales marcas a lo largo del globo y nos va a permitir realizar una de las principales ventajas que tiene es que nos va a permitir realizar la compilación de nuestro sitio estático utilizando una gran cantidad de lenguajes de plantillado. Recordad que cuando estamos haciendo un lenguaje de marcado usamos HTML, pero podemos utilizar otro tipo de lenguajes como Liquid, como Nunjax, como Markdown, que nos van a permitir hacer la construcción de nuestro sitio con una orientación a datos, que vamos a ver ahora ese data oriented, cómo vamos a aplicarlo dentro de nuestra construcción. Muy bien, sabiendo que tenemos esta herramienta a disposición de nosotros, simplemente indicar que es una herramienta de cero configuración, es decir, no es un elemento en el cual vamos a necesitar un cliente que nos va a servir un boilerplate para comenzar a trabajar, sino que directamente podemos aplicarlo en cualquier proyecto que tengamos ongoing, que estemos desarrollando actualmente, o para nuevos proyectos. No necesitamos hacer ningún boilerplate o utilizar un cliente en concreto para utilizarlo, sino que podemos añadirlo fácilmente a cada uno de nuestros proyectos. Y vamos a verlo, y como decía, y para ello vamos a acudir a nuestro editor de código. En mi caso yo estoy utilizando Visual Studio Code, pero podéis utilizar el que prefiráis. Y voy a abrir un nuevo proyecto. Voy a hacer un proyecto demo por aquí, voy a anidarme en él y voy a estar utilizando este proyecto demo para mostraros cómo funciona. Voy a ubicar mi explorador ya directamente sobre el contenido que vamos a estar trabajando y vamos a dar nuestros primeros pasos con él. Para ello voy a abrir un nuevo terminal y la primera acción que vamos a estar realizando es evidentemente la instalación del comando de Eleventy para poder trabajar con él. Una de las soluciones más sencillas para poder instalar nuestro Eleventy
es realizarlo a través del comando de npm. Para ello, recordad, para poder utilizar npm necesitamos tener instalado Node.js en nuestro sistema. Simplemente, si no lo tenéis instalado todavía, podéis acudir a la web oficial de Node.js, Node.js, y realizar la instalación de Node para poder utilizar su gestor de dependencias. Una vez lo tengáis, simplemente vamos a instalar en nuestro sistema nuestro Eleventy con npm install. Yo lo instalo de forma global, pero podéis hacerlo como prefiráis. Y el paquete es 11t, Eleventy. Pulsáis Enter y dejáis de esta forma instalado Eleventy en vuestro equipo. Una vez lo tenemos instalado, ya podemos hacer uso de él y vamos a comenzar este nuevo proyecto. Y para ello lo que vamos a estar haciendo, como hemos dicho, utilizando nuestro Eleventy, es crear un nuevo proyecto en el cual vamos a estar utilizando todo el proceso. Vamos a empezar por el principio, por la parte más sencilla, y desde ahí vamos a ir creciendo para entender cómo funciona toda la estructura. En primer lugar, lo que voy a estar realizando y lo primero que voy a hacer es simplemente crear un archivo que me sirva de ejemplo. Por ejemplo, un index.html. Para que podamos comenzar a ver cómo podemos trabajar, ¿no? Y supongamos que tenemos ahora este index.html y bueno, pues vamos a darle una estructura de HTML. Bueno, he disparado el snippet apropiado, HTML5. Vamos a hacer una estructura de HTML normal, como en cualquier desarrollo web. Aquí nada nuevo. Simplemente vamos a hacer ahora nuestro... Vamos a colocar aquí ejemplo Eleventy en el title y vamos a hacer algo de contenido. Por ejemplo, hacemos un H1 y vamos a colocar ejemplo Eleventy y vamos a pintar un UL y en este UL pues vamos a hacer una lista de 3 elementos. Por ejemplo, vamos a hacer pues elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Muy bien, hemos hecho un HTML cotidiano como estaríamos trabajando en cualquier formato, es decir, aquí no hemos hecho nada nuevo. Uno de los puntos interesantes que vamos a ver ahora es cómo vamos a poder hacer construcciones mucho más interesantes y orientadas a datos utilizando marcado para las construcciones, pero de momento tenemos simplemente un código HTML normal. Cuando nosotros queremos generar un sitio web estático con Eleventy a través de nuestro contenido, aquí iríamos desarrollando todo nuestro proyecto con nuestros HTML, CSS, JavaScript, todo la construcción que fueseis realizando, y ahora supongamos que queremos generar nuestro sitio web de forma estática, es decir, que nos haga el precompilado. Pues para hacer el precompilado simplemente tendríamos que utilizar la instrucción de Eleventy. Y ejecutando esta instrucción, Eleventy se va a encargar de generarnos ya nuestro sitio web precompilado. Va a generar todas las páginas que tengamos aquí ya en HTML precompilado para que podamos utilizarlo de forma directa. Fijaos cómo al ejecutar el comando, pues me ha indicado que ya nos ha escrito un archivo. Y si acudimos a la estructura de nuestro proyecto, voy a ampliarlo un poco, podemos observar que nos ha generado una carpeta que se llama site, y en esta carpeta site nos ha generado ya todo el HTML precompilado. Y en este punto, pues podéis decirme, Juanjo, es exactamente igual que el que tenemos escrito. Y evidentemente lo es, porque este código ya es estático en sí. Pero es ahora donde viene la magia. Es ahora donde vamos a comenzar a realizar las estructuraciones que nos permiten hacer nuestras arquitecturas interesantes, nuestro desarrollo interesante. Esto vamos a verlo ahora. De momento, sí, son iguales porque evidentemente son el mismos. Ya es un contenido estático, no hay nada que preparar, no hay nada que precompilar.
Antes de avanzar a ver esa parte, me interesa comentaros, me interesa enseñaros también que dentro de este ejercicio, dentro de esta construcción, de este pasar a precompilar todo el contenido como hemos hecho, podemos añadir algunas opciones. Y es que imaginad que, por ejemplo, queréis especificar que los formatos de los archivos que queréis precompilar, porque ahora mismo hemos precompilado directamente todo lo que tenemos, pero nosotros queremos precompilar solo los MD, o precompilar solo los HTML, o precompilar solo los elementos que tengan un formato en concreto. Pues esto podríamos hacerlo con 11t, y ahora añadiendo el argumento de formats, podríamos especificarle un listado de los elementos que queremos precompilar. Por ejemplo, los archivos HTML, los archivos MD, los archivos JPG, el que sea. Haríamos un listado con cada uno de los formatos y pulsamos Enter, y entonces 11t va a precompilarnos tan solo los elementos que tengan el formato que le indicamos. De igual forma, por defecto nos está exportando toda la construcción en una carpeta que se llama site por defecto, pero si deseamos exportarlo a cualquier otro lugar, también podríamos hacerlo añadiendo el argumento --output e indicando en este output otro lugar, pues otra carpeta distinta, y generar la exportación en otro sitio diferente. Si no lo especificamos, por defecto se va a llamar site, que a mi juicio es interesante siempre dejarlo por convención de nombres. Muy bien, tenemos entonces ahora, ya hemos visto cómo funciona el precompilador, pero no tenemos ninguna construcción lo suficientemente interesante como para que sea precompilada. Vamos a pasar ahora a hacer uso del lenguaje de marcado, y es que, como hemos dicho, podemos utilizar Liquid, podemos utilizar Markdown, podemos utilizar Nonjaco, podemos usar un montón de lenguajes de marcado distintos, tanto para generar los datos como también para generar los sistemas de plantilla, los templates que nos permitan estructurar nuestro código de una forma más eficiente. Vamos a comenzar por el ejemplo más sencillo, y es utilizar un data driven, es decir, vamos a usar un Markdown en el cual vamos a especificar el contenido directamente en este HTML, si bien lo habitual sería delegarlo a una estructuración de carpetas distinta. Pero como siempre, vamos a mantener el ejemplo sencillo para que podáis ver todo el proceso completo. Si os interesa, como siempre, en comentarios dejáis el me gusta, me escribís en los comentarios y me indicáis que os interesa, y seguimos avanzando o profundizando en las partes que os pueda resultar interesante. Dentro del Markdown, siempre los metadatos los colocamos entre triple guión normal para especificar cada uno de los metadatos. Y ahora yo voy a crear un metadato que se va a llamar title, por ejemplo, y el title va a ser pues ejemplo, vamos a nombrarlo así. Y luego voy a tener otro elemento, por ejemplo, en lugar de tener todo esto de aquí, pues voy a colocar otro elemento que sea, pues no sé, vamos a llamarlo mylist, por ejemplo, para que se entienda. Y ahora en mylist, o vamos a ponerlo en plural, voy a llamarlo elements, y ya está, porque da igual para el ejemplo, elements. Y ahora en el elements pues voy a especificar cada uno de los elementos. Pues por ejemplo, para especificar el lenguaje de marcado cada uno de los elementos, marcamos con el guión normal. Si no conocéis lenguajes de marcado y os resulta interesante hacer un pequeño vídeo explicándolos, pues igual me lo dejáis y nos detenemos en ello. Me lo dejáis en los comentarios y nos detenemos en ello. Vamos a especificar, pues por ejemplo, primero, y voy a hacer otro elemento que sea, se va a llamar segundo, y voy a hacer otro elemento que sea tercero, y así voy a tener mis tres elementos dentro de la información. Y en principio ya está. Esta es la definición de todos los metadatos que voy a estar utilizando. Voy a tener un title y voy a tener un elements. Esto luego, insisto, en estructuración podríamos estar extrayendo estos datos hacia carpetas únicamente con los datos necesarios. Y ahora pues podríamos tener una plantilla, es decir, hemos dicho que aquí estamos usando el lenguaje de marcado, pero ahora aquí podríamos estar utilizando, por ejemplo, Nonjaco sin ningún problema, porque nos permite
mezclar todo tipo de lenguajes de marcado al cual damos soporte. Entonces aquí, pues por ejemplo, utilizando el lenguaje de plantilla, pues ya en lugar de colocar aquí en el title este texto, pues podría decirle que aquí quiero colocar, utilizo el mustache, pues quiero utilizar la información que tenga en title. Y aquí pues quiero utilizar la información que tenga en title también. Y ahora aquí, en lugar de colocar de forma estática cada uno de los elementos, voy a borrarlo. Y directamente lo que voy a indicarle es con lenguaje de plantilla que haga un for, que haga un bucle for y que recorra todos los elementos que tenga en los datos. Y puedo decirle que for, y vamos a llamarlo element, in elements, ahí lo tenemos. Cerramos la instrucción con el porcentaje. Si habéis trabajado alguna vez lenguaje de plantillas, esto es sencillo, no necesariamente en Ninjaku, sino por ejemplo Twig, o por ejemplo habéis trabajado plantillas con cualquier MVC, con Laravel o con Django. Toda esta parte seguro que os suena y que la conocéis. Muy bien. Pues vamos a hacer este for, vamos a marcar aquí el final del for con end for. Y ahora vamos a recorrer los datos y vamos a pintar por cada uno de ellos un elemento de la lista. Y ese elemento de la lista que vamos a estar colocando va a ser la información, el element, que va a ser primero, segundo, tercero, mientras se va recorriendo la estructura. Muy bien, hemos hecho un ejemplo. Y en este ejemplo sí que podemos entrever, sí que podemos observar que tenemos un código mucho más interesante. Podemos ver que podríamos tener una carpeta donde vamos colocando todos los datos y le vamos indicando qué plantilla queremos utilizar para mostrar esos datos, y esos datos, pues esa plantilla, pues podríamos tenerla escrita de esta forma, y así vamos haciendo nuestras construcciones. Sin embargo, esto ahora mismo necesita ser interpretado, es decir, esto no es código estático HTML puro. Pero una vez más, ya hemos visto el eventing, entonces ya sabemos cómo podemos hacer esta transcripción. Y ahora vamos a volver a ejecutarla. Eleventy. Y va a traducirnos el contenido y nos lo va a precompilar. Y ahora en el site, pues nos vamos a encontrar nuestro código precompilado. Y vamos a compararlo para que podamos observar sus diferencias. Tenemos aquí el índice que hemos escrito nosotros con una estructura orientada a datos, donde hemos explicado los datos en metadatos dentro de marcado MD. Y luego hemos hecho una plantilla con Ninjaku donde hemos estado utilizando pues un templating con las estructuras de mustache, con las estructuras de bucles, etcétera, que está utilizándose para ser cumplimentada con los datos. Pero todo esto, como hemos dicho, no es estático, y gracias a Eleventy él nos lo traduce y nos genera todas las páginas ya preparadas en estático. Y fijaos cómo a partir de esto nos ha generado esto otro de aquí. Nos ha generado ya nuestro HTML, donde aquí, en lugar de colocar pues title, pues nos está colocando ya, ha ido al dato y lo ha colocado. Aquí, en lugar de, ha hecho el bucle for, lo ha recorrido y nos ha pintado cada uno de los elementos como le hemos indicado, y nos ha hecho la traducción completa a nuestro elemento, que ahora ya podemos correr en cualquier servicio y que va a tener un índice de respuesta rapidísimo porque es HTML ya precompilado, pregenerado. Y esa es una de las maravillas, de las grandes ventajas que tiene este tipo de arquitectura, si estáis con Jamstack, o simplemente en los beneficios que tiene usar un generador estático para nuestros contenidos. Muy bien, y como podéis observar, podemos profundizar mucho en esto. Arquitectura, estructuración, desarrollo, consumo de API y otro tipo también de contenidos. Si estáis viendo este vídeo porque habéis comenzado con el de Jamstack, pues como podéis observar también hay muchas más piezas que todavía podemos unir para generar este tipo de arquitecturas, como los Headless CMS o como el consumo de APIs, CDNs, etcétera. No entretengo más.
Espero que haya sido de utilidad. Si te gusta, apoya el contenido y nos vemos en siguientes vídeos. A programar.